día entre un estudio y otro de la radio. Aquí estamos entre el estudio 1 y el estudio número 2 realizando este tiempo de radio que se llama Estación Verano, un programa que pretende, en la medida de nuestras posibilidades, con todos los compañeros de esta casa, pues acercarles todas esas noticias y también que ustedes puedan disfrutar, pues entretenidos con todo lo que tenemos en nuestros contenidos. Ya saben que este programa va desde las 9 de la mañana hasta las 2 en punto de la tarde. Nos repartimos los dos compañeros, Isidro Pérez y quien les habla, José Manuel Martín, ahí con el compañero en la parte técnica, Juanjo González, y luego ya tenemos repeticiones cada día a partir de las 6 de la tarde y las 2 de la mañana, que es verdad que hay mucha gente o que no duerme o que trabaja de noche y que escucha la radio de toda la vida. Es verdad, y ahora me viene a la mente también, que mucha gente nos sigue desde fuera y con los cambios horarios, pues para nosotros cuando estamos de noche, para ellos pues a lo mejor es de día. Y nos consta que hay muchos tinerfeños, mucha gente de aquí del norte que quiere saber y quiere pues ir conociendo ese día a día de nuestra zona norte de la isla. Y no me voy muy lejos, ha venido nuestro invitado de la Orotava hasta nuestros estudios. Yo siempre les agradezco el que se den el saltito y de forma presencial en esta época de verano pues puedan venir hasta nuestros estudios. Hablamos de Manolo Pacheco, concejal del grupo municipal por la Orotava, un grupo que tiene 2 ediles desde este último mandato. Estamos ya a la mitad y para nosotros, pues como siempre, tanto los que están en el equipo de gobierno como los que puedan estar en la oposición, los atendemos y sabemos un poco cómo ven cada uno el día a día en su municipio. Manolo, bienvenido, que hacía tiempo que no nos hablábamos presencialmente, sino por teléfono. Muchas gracias por venir. Buenos días, gracias por el recibimiento y un saludo a los oyentes de Radio Relejo. ¿Cómo dejaste la villa? Bueno, con calor, sí. Calor, lleva mucho tiempo de calor y desde aquí quiso dar un especial saludo a la gente que está luchando contra los incendios en la península, que la verdad que estarán pasando mucho peor que nosotros, desde luego. Pero sí, está viendo un verano. Justo hace dos años hacia detrás, estos días, ¿no? Se cumplía aquí y la verdad que es meritorio y la verdad, no, como dice Manolo, nos ponemos en ese momento en la piel de ellos y la verdad lo que están sufriendo, y muchos que han perdido casa, han fallecido personas también, exacto, vidas humanas, y la verdad que es una lucha que desde aquí le mandamos un abrazo y esperemos que lo antes posible volvamos ya a tener esa normalidad. Por supuesto, un saludo y un reconocimiento a los que están luchando contra el fuego en la península. 2 concejales, ¿no? Sí, somos 2 concejales y bueno, la última noticia recientemente es que nuestra compañera Ida Salazar, ya después de llevar 6 años en el cargo como concejala, pues ya ha rotado, ha dejado su cargo de concejala y ahora pasará a una compañera a sustituirla para sus labores de concejala. Ella es Paula González y bueno, te la traeré pronto por aquí por los estudios de Radio Relejo. Porque no ha tomado todavía posesión. No, da justo la circunstancia de que ahora en el mes de agosto no tenemos pleno y tiene que tomar posesión, tiene que recibir la acreditación de la Junta Electoral y tomar posesión en un pleno ordinario. Entonces ahora hasta el próximo mes de septiembre no tomará posesión ella. Bueno, pues ya la esperaremos por aquí, sí, no. Iremos conociendo como en su día conocimos a Manolo Pacheco, ¿no? Porque también, claro, todos vamos pasando, ¿no? Tú llevas ya un mandato y mitad de este, ¿no? Exacto, sí, que sí, medio y medio, vamos prácticamente, sí, podría decirse en total como casi un mandato, ¿no? En sí. Total, pero en medio de uno y medio de otro. Sí, no, nosotros en ese sentido sí apostamos siempre por la rotación de cargos porque entendemos esto como una política, como una vocación, como un trabajo puntual y excepcional que hace para uno al servicio del municipio y no una cosa en la que pretenda estancarse o encasillarse o hacer de esto una vida profesional o una vida laboral. Creo que eso te aleja mucho de la realidad de lo que es el municipio, de la vida política respecto a la vida trabajadora de las personas. En la Orotava gobierna Coalición Canaria y luego hay una serie de grupos que están en la oposición. Ustedes solo tienen 2 concejales, luego también está el Partido Popular que tiene 2 concejales y luego tiene como grupo, ¿no?, el Partido Socialista, ¿no? Exacto, el Partido Socialista con 4 concejales y
tanto el Partido Popular como nosotros compartimos grupo mixto porque no alcanzamos los 3 concejales que te lleva a tener grupo propio. Y bueno, Y cuando ustedes están ahí, intervienen también, aunque son 2 fuerzas completamente diferentes, ¿no? Sí, ustedes... la política local muchas veces atiende a problemas locales y problemas personales de muchas personas o muchos barrios que en muchos sentidos hay acuerdos para llevarlos a cabo. Cuando hay otras propuestas de sentido ideológico diferente, pues ya sí es verdad que nosotros mostramos nuestras discrepancias o nuestras propuestas y las votamos diferentemente al Partido Popular o Coalición Canaria muchas veces también. ¿Cómo está la villa? Antes decía con calor, ¿no? Pero entrando un poquito en detalle, ¿cómo ven? Porque ustedes, los que están en la oposición, están para fiscalizar lo que está haciendo, en este caso, el equipo que esté al frente, ¿no? de la corporación. En este caso, estamos hablando de Coalición Canaria. Coalición Canaria siempre se ha mantenido en los últimos años, desde la democracia, en equipos de gobierno, ¿no? Y ustedes pues se encuentran en tareas de oposición. Exacto, bueno, pues igual que siempre ha gobernado Coalición Canaria, pues digamos que la villa está, digamos, desde nuestro punto de vista, como siempre. Digamos que vemos que no se cometen las reformas o las propuestas que potenciarían al municipio, a lo que se espera de un municipio de 43.000 habitantes, que debería ser punta de lanza en el norte de la isla, y muchas veces las infraestructuras, las propuestas, las mejoras, las instalaciones que tiene el municipio, en ocasiones vemos como otros municipios se van quedando o dan pasos más arriesgados, más valientes a la hora de aplicar propuestas o de ofrecer soluciones a los municipios, a sus propios vecinos, mientras que la Orotava se queda muchas veces en esa propuesta conservadora, evitar que los grandes cambios generen grandes dilemas, grandes conflictos. Estamos hablando de que al señor Francisco Linares no le gusta un debate, no le gusta una discusión acalorada, porque muchas veces, incluso en los propios plenos, se está viendo que se está coartando ese debate y no permitiendo incluso el turno de réplica de la propia oposición cuando hacemos preguntas. El propio concejal, cuando nos hace una pregunta, puede directamente mentir descaradamente a la oposición, y Francisco Linares no ofrece turno de respuesta para desmentir lo que ha dicho el concejal, o para, por lo menos, muchas veces, como yo digo, nosotros no somos ni siquiera un trabajador al servicio del ayuntamiento, sino que somos un altavoz al servicio del pueblo. Y muchas propuestas, muchas preguntas y muchas sugerencias que llevamos al ayuntamiento son precisamente propuestas de los vecinos que nos hacen llegar, y nosotros muchas veces, para que esas propuestas se oigan de la mano del grupo de gobierno, las llevamos al pleno para preguntar, para oír la respuesta, o por lo menos la excusa, porque muchas veces sabemos que la respuesta no nos la van a dar porque no tienen, no sé si el rigor correcto, o quieren no contar toda la verdad por la polémica que ello pueda traer. Entonces muchas veces vemos que ellos no nos dan la respuesta correctamente, y en el caso de Francisco Linares, con la falta de actualización del reglamento del Pleno Municipal, no nos permite el turno de réplica, y nos parece completamente erróneo en un país democrático como es España, y en este caso Canarias, Tenerife y la Orotava. Digamos que ustedes recorren el municipio, le llega a lo mejor a alguna queja, alguna pregunta, alguna iniciativa. Exacto. Por parte de los vecinos, pero mantienen ustedes que ahí va la pregunta mía, un local, un despacho dentro del ayuntamiento que puedan recibir también al público, por si alguien quiere, para ustedes o para los demás grupos de la oposición o para el equipo de gobierno, que también me imagino que tendrá sus puertas abiertas, como todas las formaciones políticas. Todos, ¿no? Los representantes te representan los grupos, ¿no? O en este caso los partidos que tenemos que participan en el pleno del ayuntamiento, tienen un despacho en el ayuntamiento. No obstante, nosotros por las mañanas, tanto mi compañera y yo, somos trabajadores por cuenta ajena en otras empresas, y no tenemos tiempo para dedicarlo en nuestra jornada laboral. Tenemos que recordar que la oposición no tiene una dedicación exclusiva a la política, sino que es un trabajo en el que muchas veces tenemos que gestionar nuestra agenda laboral para poder trabajar. Si hay a lo mejor alguna comisión o algún pleno, tienen que pedir permiso ustedes en sus propios trabajos. Yo organizo mi trabajo en función de las comisiones de permiso, para después compensar las horas en turno, pues más tarde, o hacer más horas en el trabajo en otros turnos o lo que sea.
y mi compañera pues 3/4 de lo mismo. Claro, los que están gobernando sí ¿Tienen dedicación exclusiva, sí, claro. o al 70%, como tienen algunos? Pero eso pasa en todos los ayuntamientos. Sí, imagino por eso, ¿no? Entonces nosotros, el tiempo que estamos físico en el ayuntamiento, en nuestro despacho no es tanto, pero sí es verdad que con las nuevas tecnologías nos llegan constantemente llamadas y WhatsApps a nuestros números de teléfono recibiendo las quejas y las sugerencias, y sí también tenemos nuestro local en la Torrita 70 en el municipio de Orotava, donde también hacemos actividades, propuestas, reuniones periódicas cada vez que vamos abordando temas de la actualidad del municipio y también hacemos uso de ello. Ustedes a lo largo de 2 años ya prácticamente que hemos cumplido, ¿no?, de este mandato, queda la mitad, ¿no?, o casi menos de la mitad para llegar a las próximas elecciones. ¿Qué han hecho? ¿Han presentado preguntas? ¿Han hecho mociones? Un poquito así hasta el día de hoy. Muchísimas. Nosotros sí nos caracterizamos por ser de los grupos más propositivos del ayuntamiento, que como bien decías, hay una parte fiscalizadora que es, ¿no?, revisar qué es lo que este ayuntamiento está haciendo, y por otro lado hay una parte propositiva, que posiblemente sea la parte más bonita o más creativa de lo que uno ejerce como concejal a la hora de proponer mejoras al municipio. Y nosotros en ese sentido sí tenemos una línea muy directa sobre los principales problemas del municipio, y sobre todo, en especial alusión, para no despistarme mucho del debate, creo yo que uno de los principales problemas que no solamente es en la Orotava, sino en Canarias y en España, es el tema de la vivienda. Nosotros fuimos el primer municipio que inició los trámites para ser declarado zona tensionada. Estamos ahora haciendo un estudio del mercado, un estudio de vivienda vacía. Estamos ahora batallando con el tema del IBI, de los grandes tenedores de vivienda vacía, para que la ordenanza se cumpla, porque esto fue una sorpresa que nos llevamos hace 3 o 4 plenos, en la que presentamos una propuesta para actualizar la ordenanza fiscal para ajustarla a la nueva ley de vivienda de 2023, en el que se obliga a los grandes tenedores de vivienda vacía, o sea, aquellos que tienen más de 10 viviendas vacías en el municipio, a pagar no el 50% como es actualmente, sino el 150% del IBI. Pues la sorpresa nuestra, que quedó la propuesta sobre mesa, fue porque el señor concejal de Hacienda nos dijo que desde hace más de 10 años el ayuntamiento no sabe cómo aplicar ese 50% de recargo del IBI a los grandes tenedores de vivienda. Eso nos quedamos patidifusos, porque digo, como un ayuntamiento no puede saber quiénes son grandes tenedores, basta con ver el registro de propiedad y basta con ver quiénes de ellos tienen 10 o más viviendas vacías en el municipio. Entendemos que estamos hablando del municipio de la Orotava, que tiene, según el plan general, no son datos nuestros, son datos del plan general de ordenación de la Orotava, que va a salir ahora a final de mes, se va a finalizar la aprobación. Estamos hablando de que hay 2.400 viviendas vacías en la Orotava aproximadamente. Y dudo que esas 2.400 viviendas vacías sean de personas particulares. O sea, que hayan 2.400 propietarios con una vivienda vacía de segunda vivienda. No, muchas de ellas viviendas, porque todos conocemos el pasado de la Orotava y las grandes especulaciones que se hicieron al respecto, con las grandes promotoras que acapararon muchas viviendas y los grandes fondos de inversión, grandes entidades bancarias. Hemos visto, porque precisamente nos han llegado vecinas y vecinos con quejas no voy a decir expropiación, o no voy a decir, perdón, desahucio, pero sí una invitación a abandonar la casa si no puedes comprar la casa. La realidad de las viviendas, muchas personas es que no la pueden pagar. Habrá gente que pudo pagarla y de repente se encontró en unas buenas condiciones para comprar una casa, pero hay gente que no tiene la capacidad de pedir una hipoteca, no tiene la capacidad para pedir eso, y esa gente de repente, porque un fondo de inversión compró a precio de saldo una serie de viviendas cercanas a la Perdoma, se vio como que tenían que abandonar sus casas inmediatamente. Y vemos ese juego que tienen las grandes tenedores de vivienda, grandes entidades bancarias, grandes fondos de inversión, que juegan con un derecho fundamental como es la vivienda en España, y en la Orotava en este caso, porque es con el que nos atañe, en el que vemos que el ayuntamiento parece que le es indiferente, parece que no se esfuerza por colocar eso, ya no solamente aplicarlo al 150, que es lo que marca la ley reciente, sino que es que ni siquiera el 50% que deberían estar cobrando, incluso ya le hemos reclamado y le hemos recordado la ley que te pueden reclamar hasta 4 años ese IBI. Pues nos parece un problema flagrante. Y después, con el tema de la zona tensionada, que lo presentamos ya hace más de 20 meses, todavía estamos a esperar ese informe. ¿Y esto qué es? La zona tensionada es otro artículo de la ley de vivienda, que lo que hace es que declarar el municipio cuando tú aplicas el precio de la vivienda ha subido más de un 3% respecto al IPC, o la renta de las familias que viven en esa vivienda es superior al 30%, al 5% del IPC, perdón, y al 30% de los ingresos de la vivienda,
en municipios es declarado zona tensionada, es decir, el precio de la vivienda está encarecido significativamente. Pues ese estudio, que es un estudio de mercado sencillo que se podría aplicar en pocos meses, vemos que el ayuntamiento lo quiere adornar con una especie de plan de vivienda o estudio de vivienda masivo o global, en el que llevan 20 meses para desarrollar ese estudio, y después también las propuestas que se tienen que plantear, porque esto después, recordemos, se tiene que llevar al gobierno de Canarias para que sea el gobierno de Canarias junto con el gobierno central quienes apliquen las intervenciones que tienen que hacerse en el municipio para rebajar el precio del alquiler, para subvencionar, para apoyar, para regular el precio del mercado inmobiliario. Y vemos como en otros municipios, en la península y en Canarias, ese estudio se ha hecho en 6-8 meses, y en la Orotava llevan 20 meses y todavía no estamos pendientes de ese estudio. Bueno, en el día a día, como ven, por ejemplo, es una pregunta que yo siempre suelo hacer, porque así tenemos una visión un poco de cada grupo que viene por aquí, de cada formación política. ¿Cómo está la Orotava desde el punto de vista centro y desde el punto de vista de los barrios por parte de ustedes, por parte de su formación política, que es Asamblea, ¿no?, por la Orotava? Pues el centro yo lo achacaría que está en una estabilidad, una especie de día de la marmota, vamos a hacerlo así un poco, una etnografía a la película. Digamos que los cambios que se pretenden en la Orotava, que ya van 2 planes especiales que se han previsto, el Plan Especial de Movilidad Urbana Sostenible y el Plan Especial del Conjunto Histórico de la Orotava, que se aprobó en 2009, plantean una serie de intervenciones directas de peatonalización, de intervención en áreas para su mejora, actuaciones de tráfico, de transporte público sostenible, con microbuses, mejoras de áreas sensibles a la población y demás. Y vemos que esas actividades, habiéndose intervenido en determinadas zonas que sabemos que los planes en particular van encaminados a esa peatonalización, a esas intervenciones más sostenibles, el ayuntamiento ha decidido intervenirlas y dejarlas como están. Por lo que vemos una total dejadez por parte del grupo de gobierno a la hora de aplicar los propios planes que ellos mismos están articulando. Y respecto a los barrios, también vemos una dejadez, una constante... no estoy buscando la reducción, pero digamos que lo que se jacta muchas veces de Coalición Canaria es de presumir de mantener los barrios, y que eso es su programa electoral, el mantenimiento, el cambiar una farola, cambiar una barandilla, pintar un paso de peatones, y eso no es lo que nosotros entendemos por un plan de barrio. Nosotros entendemos que tiene que haber un estudio de las necesidades de cada municipio y que todos los barrios sean atendidos de igual manera, con unas intervenciones contundentes, unas propuestas significativas que mejoren la calidad de los barrios y la interconexión entre los propios barrios, más que estar trayendo... Hay barrios, igual que aquí en Los Realejos, como pasará en otros municipios, sí, que incluso tienen un montón de habitantes que superan algunos de nuestros pueblos, sí, de aquí del norte. El barrio La Perdoma, por ejemplo, es uno de esos claros ejemplos. Tiene más que el Tanque, por ejemplo. Sí, y si vamos a mirar que Buenavista y Los Hilos, o sea, hay municipios de aquí que tienen San Juan de la Rambla, o sea, tienen menos cantidad que a lo mejor el barrio de La Perdoma, que es un barrio ya bastante o de aquí de Los Realejos o de otros pueblos, ¿no? Exacto, y esos barrios también tienen que ser atendidos con la capacidad que tienen esos municipios. Y son muchas veces muchos barrios que están en determinado abandono o que únicamente se utilizan para determinadas acciones. Muchas veces mi compañera especialmente lo he vivido en primera mano, el barrio San Antonio, en el que están ahora ejecutando 60 viviendas del Cabildo para vivienda asequible, ¿no? de nueva construcción. Vemos que las viviendas que se siguen ejecutando en un barrio como San Antonio, que ha sido precisamente conocido por la cantidad de promociones de vivienda social que se han generado en ese barrio, no se ha venido acompañado con las instalaciones de dotaciones, espacios libres, equipamientos que debería tener el propio barrio a medida que crece. Y vemos que el barrio se está colapsando a medida de aparcamiento, por ejemplo. Es un barrio que ya no es que sea un barrio pequeño, que también lo es, sino que es un barrio que está masificado, delimitado por 2 barrancos, entonces también está muy condicionado. Y parece que la respuesta muchas veces en este ayuntamiento es: construimos vivienda social, ¿dónde? En San Antonio. Entonces parece que es una carencia total de ideas de que por qué, si habiendo, como decíamos antes, vivienda vacía en muchos municipios, en muchos barrios del municipio, en Aguamansa, en Pinoleres, en Benijos, son tantos barrios. Mayorazgo, sí, etcétera, la Luz, la Perdoma.
si hay vivienda por diferentes sitios, ¿por qué tenemos que irnos siempre a San Antonio a buscar una vivienda social? Vemos ahora que están saliendo diferentes promociones en la Florida y demás, pero no dejan de ser otra vez promociones de nueva construcción y nosotros lo que abogamos muchas veces es a la rehabilitación de vivienda vacía. Hay, como decíamos, más de 2.000 viviendas en el municipio que están vacías, que se pueden rehabilitar, se pueden ajustar, se pueden adquirir por parte del ayuntamiento y destinarlas a alquiler social, que incluso la ejecución de tenerlos disponibles para la población nos parece incluso que sería a corto plazo más eficiente, que es incluso la propuesta que ha traído ahora en el último presupuesto de Coalición Canaria de construir un edificio de viviendas en el Bebedero, en Barroso. Bueno, es un municipio que yo siempre lo digo, ¿no? Y la verdad que es un orgullo, ¿no? Pues, por ejemplo, que Totalmente. tengamos un municipio que va desde la costa, ¿no?, hasta la zona del Teide, es decir, hasta el Parque Nacional. O sea, tiene gran parte del Parque Nacional del Teide dentro del territorio de la Villa de la Orotava. Por eso estamos hablando de un municipio bastante extenso. Ustedes que están pues dentro de la corporación municipal, pues claro, verán pues qué necesidades, al margen de lo que se ha hablado ahora, o qué mejoras se podrían hacer. Por ejemplo, podemos tocar temas de comercio, temas del paro, se abren mucho y se cierran también algunos negocios, mejorar un poquito, pues a lo mejor zonas para que ese turista pues pueda, y el de aquí, buscar una zona de aparcamientos que luego te permita trasladarte a esos lugares donde tú quieres ir. De eso estábamos hablando antes cuando estábamos hablando de mejorar el centro. Yo doy las ideas por supuesto, un poco para luego conocer cada grupo su opinión, ¿no? Sí. En ese sentido es lo que venimos hablando. Cuando nosotros venimos aquí hablando de la peatonalización, no hablando porque es que resulta que me apetece a mí caminar por en medio de una calle, de la Carrera, por ejemplo, que es una calle que tradicionalmente se ha ido instando y se ha ido reclamando que se peatonalice, o el puente u otras calles. No estamos hablando de cerrar una calle porque no me gustan los coches, estamos hablando de cerrar una calle porque entendemos que la zona comercial de esa calle tiene un valor potencial y que la gente cuando va en el coche no se para a ver los escaparates. Entonces, si tú cierras esa calle al tráfico o lo limitas al tráfico, que hay calles que no necesariamente se tiene que quitar el tráfico, simplemente con que pase el coche pero que no tenga tanto aparcamiento y se destine el aparcamiento por otro lado, genera esas zonas de tránsito. Estamos hablando de la calle Castillo, la calle Heraclio en La Laguna, son zonas peatonalizadas y yo creo que nadie, o la calle la Avenida Trinidad, son calles que se han venido peatonalizando con el paso de los años. Y no veo que la gente se queje de esas peatonalizaciones, precisamente al contrario, los comercios fluyen en torno a esas zonas peatonalizadas en las que la gente camina, transita, hace vida de ocio y social, en las que se genera. Y después los aparcamientos, como bien decías también, son importantes. El ayuntamiento tiene una parcela que todos bien conocemos, junto por encima del Quinto Centenario, en la zona 7, es el famoso agujero, un socavón que se hizo de la antigua promoción, que nunca lleva a nada, y ya la adquirió hace años atrás el grupo municipal, pero no vemos que saque una propuesta, una iniciativa, ni siquiera una lluvia de ideas que se propuso en 2017, si no recuerdo mal, en el que se plantearan qué posibles opciones podría haber dentro de las 3-4 plantas de aparcamiento que albergaría, según nuestros estudios y nuestros cálculos, unas 700 plazas de aparcamientos, tanto para vecinos como para uso público. Se podría hacer un uso mixto de esas plazas, etc. Por ideas que no haya, que no falte. Pero también ha estado muy bien y yo he aparcado allí cuando tengo algo que hacer. Sí. Por la parte trasera donde está ¿cómo se llama aquello? Donde está el cementerio por detrás, ¿cómo se llama? El San Agustín. El del Caro, sí. Sí. El aparcamiento del Caro. Que aparcas y vas rápidamente caminando a la zona centro si tienes que hacer alguna diligencia rápida. ¿Y si no tienes discapacidad? También. Porque si tienes discapacidad tienes que salir en la punta opuesta del aparcamiento, que hicieron recientemente el grupo de gobierno. Tienes que subir toda la cuesta que no cumple normativa porque se excede la pendiente y así esté paralizado el expediente. Yo no me he fijado. Bueno, pues que a nosotros nos llegan las quejas, como decía, de las asociaciones y de las personas con discapacidad y precisamente nos comentan eso, que las salidas del aparcamiento con discapacidad están en la esquina opuesta. O sea, el municipio está para la izquierda, pues el centro del municipio está a la izquierda, detrás de la Concepción, pues la salida del aparcamiento está para personas con discapacidad en el extremo opuesto del aparcamiento. Tienen que subir una cuesta de 50 metros con una pendiente excesiva de en torno al 15% y una vez llegan ahí, antes tenían que bajar hasta la calle La Duquesa para subir. O sea, tienen que bajar y volver a subir para hacer una especie de zigzag eterno con unas aceras en malas condiciones que no cumplen ni siquiera el amplio necesario. Nosotros propusimos que se hiciera un sendero peatonal al respecto y la respuesta del grupo de gobierno fue no, eso que por aquí va a ser, o sea, iba una vía, eso no se puede hacer ahora. 3 semanas después de la propuesta que hicimos de la Asamblea de Orotava, fue ver una pala excavando ese camino peatonal, pero sin reconocer lo que se había propuesto anteriormente, por lo menos para salvar esos accesos peatonales o esos accesos al centro que son necesarios. Quizás en su día también aquejamos
que la parcela que se utilizó para el aparcamiento, precisamente por estar en el centro de la zona residencia de Vercaro, pues no era la más adecuada y quizás la parcela que está por encima junto al cementerio habría sido más óptima para acercarse más a la gente, ahorrando problemas de accesibilidad y ahorrando otros problemas de tránsito para el municipio. Pero bueno, ya una vez hecha la parcela, pues vamos a mejorar las condiciones, vamos a mejorar el acceso, como bien planteamos con este acceso peatonal que se hizo por la trasera del Ercaro y trabajar por ahí en ese sentido. Pero después no olvidemos el tema de la parcela zona 7. O sea, hace varios años se hizo una propuesta por parte del Cabildo, hace 3 años, 3, 4 años. Recuerdo las siglas PIMATS, que era un plan insular de mejoras en aparcamientos de municipios menores de 50.000 habitantes para su acceso a los conjuntos históricos. O sea, estamos hablando de la Orotava, tiene menos de 50.000 habitantes, tiene un conjunto histórico totalmente de los que hay que estar totalmente orgullosos de ese conjunto histórico, hay que mimarlo, hay que respetarlo. El Ayuntamiento de la Orotava no se presentó a esa subvención, una subvención a fondo perdido, creo que era el 60% o 70% del aparcamiento lo pagaba el Cabildo. O sea, pues, se presentaron el Puerto de la Cruz, el Garachico, San Juan de la Rambla, no sé si Buenavista también. O sea, puedes consultarlo si quieres ahora mismo y verás que hay una serie de 12 municipios de la isla, sobre todo la zona norte, que se beneficiaron de esa subvención del Cabildo, y la Orotava ni siquiera se presentó a esa propuesta. Teniendo una parcela en propiedad, o sea, estamos hablando de otros municipios, ni siquiera tenían que ejecutar la propiedad para ejecutar ese aparcamiento. Ahora, sin embargo, la propuesta es otra, como gran inversión, es la de reformar el famoso auditorio, Teobaldo Power, en el que la propuesta ya están hablando de más de 12 millones de euros para reformar un teatro, y que ya incluso me han llegado días de que son más de 15 millones se va a ceder. Yo con 15 millones casi que podría hacer un teatro nuevo, en función de los precios de mercado. Es decir, pues, no sé hasta qué punto reformar este auditorio con todo por supuesto, con toda la entidad que tiene el auditorio Teobaldo Power y los alogios que tiene esta sala de conciertos, que es envidiable. Yo creo que las prioridades del municipio son otras ahora mismo, y que ese auditorio igual podría... Por ejemplo, las prioridades porque ya estamos casi terminando. Yo creo que en materia de vivienda, sobre todo, por no salirnos a muchos más debates y demás, o en petrolización, vivienda, aparcamientos, creo que hay otros, o en ayuda social también para incrementar o para potenciar la vida en empleo. Llevamos, 6 años reclamando... El paro ha bajado también. Sí, el paro ha bajado en toda España, no solamente en la Orotava. Vamos a ver, también habrá que reconocer los méritos a todo el mundo. Pero en la Orotava, por ejemplo, no hay PFAE. Pero no hay PFAE porque el Ayuntamiento de la Orotava no quiere hacer PFAE, sino porque no tiene un aula habilitada para poder impartir las clases de planes de formación del empleo. Entonces, yo puedo entender que te pille sorpresa cuando salen y dicen, pues no tengo una sala, voy a habilitarla. Pero si ya llevas 6, 7 años que no tienes una sala, digo yo que ya habría encontrado el momento adecuado para poder habilitar una sala. ¿Y el comercio cómo lo ven? El comercio en la Orotava, pues yo veo posiblemente igual que siempre. Veo con esas ambiciones por muchas veces de los empresarios del municipio, con capacidad para emprender, para sacar adelante sus ideas, sus proyectos, y que muchas veces ves con buenos ánimos, buenas ganas las propuestas, pero veo que después se encuentran con un municipio estancado, en el que muchas veces también con el cheque emprendedor, que fue otra propuesta, que no fue nuestra, fue del Partido Popular, y que aquí se aplica en los relevos, de hecho, ¿no? Esos 2.000 euros a fondo perdido que se aplican a un nuevo emprendedor que quiere montar un negocio. Tardaron 3 años en redactar las bases, habiendo partida presupuestaria que se quedaron 225.000 euros a los remanentes del municipio porque no estaban redactadas las bases para el cheque emprendedor. Y con esas acciones nos las encontramos día a día en el ayuntamiento. No es que no haya voluntad, no es que no hayan propuestas, es que lo que creo que hay es falta de voluntad, o quizás que el grupo de gobierno lleva tanto tiempo en el gobierno que se olvida de los problemas principales del municipio, o que aplica lo que ellos consideran que son los problemas lejos de la realidad del municipio, creemos. ¿Cómo ven el tema de seguridad dentro del municipio? Ahora mismo pues está la Guardia Civil, está la propia Policía Local, está Protección Civil, equipos de emergencia. Se ha invertido también por lo que hemos entendido sí, yo salió la noticia hace poco que se ampliaron, se ampliaron 10 plazas más las plazas de Policía Local, y van a salir ahora otra vez una cosa, hemos convocado recientemente las 9 plazas más, porque recordemos que había una carencia, no sé si eran en torno a 20 plazas de policía Local que faltaban en el municipio. Entonces, aunque estemos reclamando plazas ahora, las jubilaciones van llegando y también van ampliándose la carencia de plazas.
Y recordemos que es un municipio muy amplio, la Guardia Civil, perdón, pues también es verdad que está más limitada y tiene que abarcar grandes áreas, no solamente de la Orotava, sino de la comarca. Y Protección Civil sí es verdad que tiene unas instalaciones y un equipo admirable. En ese sentido, sí es verdad que todos los grupos de la corporación coincidimos que el equipo que tiene la Guardia Civil, en los que invierte directamente el grupo de gobierno, que sin lejos de ser una comparativa odiosa, ¿no? Sí, se ha dotado en las últimas Se fechas ha con dotado vehículos, con vehículos de material, aproximación sí. que quizás los bomberos pues no tienen o les cuesta más gestionar esa petición y demás. El grupo de gobierno pues se ha atendido las demandas de los grupos de fuerzas de seguridad del Estado y demás o de prevención, y ha dotado de protección civil de esos equipos, y la verdad es que en ese sentido no tenemos ninguna queja, al contrario, o sea, son un modelo más de admiración, y que entendemos que muchas veces la gestión directa y pública de los servicios a veces pues funciona bien. Y un claro ejemplo es protección civil, en la que la gestión va Los directamente. servicios sociales, ¿cómo lo ven? Los sociales volvemos muchas veces a esa línea de que parece que no mejoran ni empeoran. Entonces vemos que estamos muchas veces como en ese grupo de personas con una serie de necesidades, una serie de carencias, formaciones, cursos, pero vemos que quizás necesitaría un empujón, una atención más sobre todo a la ayuda a la dependencia, a la ayuda domiciliaria, perdón, que vemos que muchas veces también necesitaría un refuerzo, un mimo, porque precisamente son las personas que peor lo están pasando o peor lo pasan, incluso cuando vienen épocas complicadas, las carencias salen a la luz, porque vemos que necesitan un apoyo significativo, y la idea no es mantener a esos servicios, que la gente continúe o que la gente pase el día. Yo creo que el objetivo tiene que ser que esta gente salga adelante, se active, se movilice para salir de esas circunstancias que las condiciones de la vida pues la habrán llevado, ¿vale? Ustedes son un grupo más local, ¿no? En Sí, la somos un Villa de partido Orga. municipalista. Nosotros Sí. no tenemos responsabilidades externas como otros partidos, en los que Sí. muchas veces en el día a día del ayuntamiento nos encontramos que esas propuestas que pasan por todos los ayuntamientos, que vienen de mandos superiores o que a lo mejor puede ser beneficiosa para este municipio, pero la dinámica de partido o el discurso de PP, de PSOE, coalición, no está del todo de acuerdo. Pero le hago dos preguntas así rapiditas para ir concluyendo. Sí. A modo ya de la comarca, el Valle de Orotava está en un punto estratégico. La verdad que el paro sigue estando por ahí. Podemos tocar temas de movilidad, temas de sanidad. Son muchos de los municipios y muchos de los vecinos, de los ciudadanos, que nos quejamos porque no tenemos a lo mejor las mismas condiciones que en la otra parte de la isla, ¿no? Sí, yo en ese sentido siempre he abogado por el tema de la descentralización de los servicios, tanto la universidad como los hospitales, la atención sanitaria y demás. También queremos que debería estar reforzado con nuestro Hospital del Norte, que tenemos ahí, y parece que poco a poco empieza a caminar, pero no vemos que hay una inversión real que realmente articule, precisamente es por interés propio de la zona metropolitana. Si tú el Hospital del Norte descarga muchas de las atenciones que puede tener que recibir los hospitales del Universitario de Candelaria y de Candelaria, pues vemos que también eso genera un beneficio también a la zona metropolitana. Y cuando hacemos unos hospitales o unas instalaciones, entendemos que es para darle un uso potencial para esos usos, para precisamente que la atención primaria sea la más eficiente y la más inmediata posible, porque en eso van nuestros impuestos. Y los temas de colas y demás de la autopista, movilidad, ¿cómo lo ven? Con la movilidad no basta con hacer, o sea, no hay que hacer más carreteras. Soy partidario de eso. Ya el debate que había antes en torno al precio de la guagua, ya ese debate ha desaparecido, porque ya que desde que hagas una rutina de usos y demás al respecto, ya la guagua sale gratis. Entonces ya el debate no es la guagua. Nosotros lo que vemos es la frecuencia. La cantidad de transporte público que hay, o la frecuencia, o la facilidad, porque al que usa la guagua hoy día, digamos que ya no tienes que convencer. Esa persona ya hace un uso diario del transporte público. Esa persona antes, incluso pagando, lo usaba. Y a lo mejor cuando ya dejaste de quitar el precio, la persona empezó a usar un poquito más la guagua y a ver que era gratis y salía rentablemente más que el coche. Pero la persona, el transporte privado que seguía usando antes, ahora ya se ve una tesitura de decir, el transporte privado sigue siendo cómodo. Ahora ya hay que empezar a convencer a aquellas personas que tienen transporte privado de que el transporte público es más cómodo, es más eficiente y es más
rentable que el transporte privado. Y en ese sentido no se potencia construyendo más carreteras o poniendo impuestos a los vehículos, como se plantea ahora últimamente Coalición Canaria. Nosotros lo que vemos que lo que hay que hacer es potenciar, gastarse X millones de lo que se va a pretender hacer en un tren, en un tranvía, en mil historias que se plantean. Con el 10% de lo que se plantea se podrían poner cientos de guaguas con su chofer y demás al respecto, que las frecuencias funcionen más eficientemente. Siempre se habla como que en lugar de que salgan 5 o 6 guaguas de Santa Cruz, que una va para Buenavista, otro para Los Relejos, otro para el puerto y otro para Icod, parece que todas las guaguas van a la misma hora, por el mismo sentido, por la TF5. Queremos que el sistema debería funcionar más como un metro, en el que la TF5 funcione como arteria, pero después hayan guaguas transversales en las que vos vayas de Rota al puerto, de Los Relejos al puerto, y que tú lo que tengas que hacer las diferentes intercambios en las diferentes paradas estrategias para llegar hasta tu domicilio o hasta tu destino. Y de esa manera funcionaría más eficientemente desde nuestro punto de vista técnico, porque no importaría tener que estar esperando una hora para coger una guagua, que es la que te va a llevar a tu destino, sino que tú sabes que la guagua va a pasar cada 5, cada 10 minutos y puedes organizar tu tiempo en base a una frecuencia regular de tráfico. El tiempo muchas veces lo vemos como un problema y muchas veces puede ser un aliado. Todos vemos el tranvía en su día cuando generó problemas, igual la infraestructura no podría haber sido necesaria, igual se podría haber planteado que en lugar de un tranvía fuera una línea de guagua directa, podría ser. Y la gente discutía acerca de si de la laguna Santa Cruz tardaba 3/4 de hora, que era una eternidad. La gente usa el tranvía, ¿por qué? Por la puntualidad del servicio. Si tú sabes que la guagua pasa una hora determinada con unos intercambiadores determinados y puedes demorarte 5 minutos porque coges el siguiente o 10 minutos porque coges la siguiente guagua, ahí funcionará la gente y la gente sabrá qué guagua coger y no tendrá problemas en el servicio. Y creemos que por ahí tiene que ir la inversión del grupo del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Pues se nos acabó el tiempo. Otro día seguiremos charlando. Estamos en época de verano aquí en Radio Realejos. Hoy le agradecemos que se haya desplazado hasta aquí, hasta nuestros estudios, Manolo Pacheco, concejal, el único de momento, porque dentro de un par de días ya tomará su acta de concejala. Exacto. La nueva compañera. Sí, Paula González, una compañera maestra. Ella viene con muchísimas ganas y más, creo que se siente muy capacitada, con muchas propuestas para aportar al municipio, y creo que lo hacemos bien. La traeré por aquí en la próxima entrevista. Y ya pues volverán a estar al completo desde la oposición Asamblea por la Orotava. Manolo Pacheco, portavoz, muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a todos.